Es catedrático de Sociología de la Universidad de Sevilla, fue experto de Naciones Unidas en América Central, abogado y antropólogo. También fue enviado especial en la zona para Cuadernos del Diálogo, Triunfo e Informaciones. Hoy nos presenta su nuevo libro, Guatemala, entre poetas y volcanes. Tenemos el honor de entrevistar al doctor Juan Maestre Alfonso. Bienvenido. Muchas gracias, bien halladas. ¿Cómo fue para escribir este libro? Bueno, yo no es mi primer libro sobre Guatemala, he escrito varios, incluso mi tesis doctoral está sobre ese mismo país. Hace bastantes años, en mi primer salida y mi primer destino internacional, yo fui a Guatemala y me quedé absolutamente prendido por las bellezas, por un lado, y por las tragedias de ese país. Es un país ambivalente y bueno, siempre lo he considerado mi segunda patria. Ya hice un libro con bastante éxito, publicado incluso en alemán y también en Chile y en España. Bueno, he hecho también otros trabajos y entonces últimamente cuando uno ya llega casi a la senectud o a una avanzada madurez, empieza a pensar y a recapitular su vida. Entonces, en mi caso de Guatemala, pues ya digo que ha habido una doble vinculación, una vinculación profesional, porque yo trabajé en un organismo internacional allí, en varios organismos internacionales en el transcurso de mi vida, o sea, he estado muy ligado profesionalmente a aquel país. Ya digo que hasta mi tesis doctoral está hecha sobre ese país. Eso por un lado, dijéramos, lo profesional, y por otro lado, pues he tenido una vinculación psíquica y anímica con ese país muy grande. Un tanto personal. Sí. O sea, no solamente profesional, sino también en lo personal. He tenido una gran cantidad de amigos y entonces pues he intentado hacer un itinerario, hacer un viaje a ese país que es un viaje no solamente hacia la geografía, sino también hacia el tiempo, de casi 40 años. Y ese viaje he intentado realizarlo de la mano o metido en los vagones de un conjunto de poetas. Qué más agradable, quizá qué más adecuado a un país tan bello como aquel, tan intensamente colorido, colorista, como Guatemala, que meterte en unos poetas que además tenían la doble cualidad de ser poetas vinculados a una idea de cambio con aquel país. Y entonces pues se me ha ocurrido hacer este libro. Entonces, de muchos años. ¿Esa es la intención del libro? ¿Qué pretende con yo esta con obra? La intención del libro, o sea, pretendo enseñar Guatemala, pero yo digo enseñarlo no solamente en el espacio, sino también en el tiempo. Yo o sea, tomo la justificación o me justifico en una serie de poetas que hay allí, pero yo lo que estoy describiendo es Guatemala en sus bellezas y en sus terrores. ¿Y por qué ese título? ¿Por qué habla de poetas y de volcanes exactamente? Vamos a ver, porque las dos cosas están muy presentes en Guatemala. Es curioso que siendo Guatemala un país con un altísimo grado de analfabetismo, uno de los países con mayor analfabetismo de América Latina, sea un país donde hay tantos intelectuales y sobre todo donde hay tantísimos poetas. Y entonces, digamos, por un lado, es recoger el pensamiento, recoger la simiente intelectual de ese país. Entonces, ¿qué mejor
que intentar visitar Guatemala a través de un conjunto de poetas, eso por un lado. Y los volcanes, ¿por qué? Bueno, pues que no solamente hay poetas, sino que es un país de volcanes. Muchas veces a Guatemala, entre otros epítetos de Guatemala, se le designa también como país de los lagos y de los volcanes, también como país de la eterna primavera, o sea, tiene muchos otros calificativos y es un país con unos volcanes bellísimos, son una maravilla, porque esos volcanes normalmente están además cerca de unos lagos también bellísimos. Imaginémonos nosotros que somos europeos, una Suiza con unos volcanes de 3.000, 4.000 metros puestos allí mismo. Pero el volcán es también algo ambivalente. O sea, el volcán, si lo vemos de fuera, es bellísimo, pero si tuviéramos que penetrar dentro del volcán, la cosa sería bastante difícil. Entonces, el volcán es belleza, pero también es tragedia, también es violencia. O sea, creo que el terremoto y el volcán, y están íntimamente ligados, uno y otro, son una de las cosas más terribles que podemos encontrarnos dentro del globo, dentro de la Tierra y a lo mejor incluso dentro del universo también. A lo mejor en Marte también dice que hay conos volcánicos en otros sitios. Entonces es una metáfora. Es una metáfora porque sí, y yo recojo ese aspecto de la geografía, de la belleza de Guatemala, pero Guatemala, a pesar de su gran belleza, a pesar de sus intelectuales, de la delicadeza y gentileza de su gente, todo aquello es un país con una terrible realidad social y que ha tenido una violencia enormemente grande, virulenta, que sigue siendo un país muy violento, como los volcanes. Entonces, por eso yo tomo la metáfora de los volcanes, que también hablo de ellos, porque es, como he dicho, es una metáfora de la situación social, política, económica que ha existido y que desgraciadamente existe, de la tragedia, de la violencia soterrada que hay allí. No digo soterrada porque también los volcanes de vez en cuando sacan su magma por allí, muy maravilloso. Yo al poco tiempo de llegar a Guatemala, a los pocos días, el volcán de Pacaya tuvo una erupción que hacía montones de años no lo hacía y nunca lo había visto. Lo había visto en películas, o sea, esos ríos de lava y cosas de esas, pero uno tiraba una maderita y cuando estaba 5 metros antes aquello estallaba en el aire. Uno piensa, dice, esto devora todo. Entonces, ese es el motivo del título, porque toco los poetas, pero también toco los volcanes, no solamente los volcanes geológicos, sino los volcanes sociales o los volcanes políticos que han afectado a ese país. ¿Y ha habido cambios importantes en Guatemala desde la época en la que estuvo usted hasta hoy? Bueno, el mundo ha cambiado, todo ha cambiado bastante. Lo que pasa, si nosotros lo medimos en una cosa, ¿qué está, mejor o peor? Ahora, pues yo diría que ha cambiado, evidentemente, que está, en todo caso, igual o peor. Porque cuando yo llegué allí, ese país tenía menos de 4 millones de habitantes. Hoy se acerca a los 15 millones de habitantes. La pobreza, la miseria, la violencia, eso no ha decaído en modo alguno. Lo que sí ha disminuido es un contexto internacional. Entonces vivíamos en un contexto de bloques enfrentados que podían llevar al holocausto internacional, de otras de luchas ideológicas, y eso pues ha podido cambiar. Hoy se piensa, entonces no se pensaba, pero hoy sí se piensa que la vía democrática pues es una vía democrática al cambio, difícil de conseguirse, mucho más en un país tan convulsionado con tales volcanes sociales como los existentes en Guatemala. Pero ya digo que desgraciadamente no ha cambiado. En aquellos momentos había una violencia política muy grande y desgraciadamente esa violencia
política ha llevado a otro tipo de violencia. Antes había la violencia social de las estructuras, hoy hay una violencia delictiva muy grande. Hay determinadas rutas las que no se puede pasar. Quizá ya no hay guerrillas, quizá ya no hay batallones de la muerte, quizá ya no hay esos secuestros políticos, pero te secuestran por 4 perras gordas. A un amigo mío que le robaron en su casa y la policía apareció, la misma policía se ofreció a liquidarle los ladronzuelos que gravitaban alrededor de una finca heredada de su madre por el precio de $150. Entonces, si tendríamos que meter la inflación de entonces ahora, pero dijéramos, si la policía está dispuesta a acabar con los ladronzuelos que te pueden robar las gallinas o los sacos de maíz en tu finca por $500 o $600, pues nos podemos imaginar otra serie de cosas. A lo que era la policía la que se ofrecía a acabar con los ladronzuelos, no de donde le habían robado, sino de otros sitios. Entonces, la guerrilla con este nombre no existe, pero sigue habiendo otra opción revolucionaria ahí. Bueno, hay opciones de cambio, evidentemente. Ese país, como muchos otros países del tercer mundo, no puede continuar en la situación en que está. Yo cuando llegué allí me encontraba muy vinculado muy atraído por la opción guerrillera. Conmigo había algún francés, también, no voy a decir su nombre, y algún italiano y algún otro español, y éramos muy cercanos a aquella opción. Hoy nos ha parecido que eso es absolutamente erróneo, que eso no lleva a ningún lado, o sea que lo que más ha llevado la felicidad al mundo es la opción socialdemócrata, el estado del bienestar, aunque digan que esté en crisis. O sea, yo creo que hoy se puede pensar de otra manera, entre otras cosas porque no hay un enfrentamiento entre bloques, ya no tienes que colocarte en un lado y en otro, ya no hay barricadas por las calles, pero pienso que pues, sí, que puede haber otras opciones muy diferentes, no muy diferentes, o sea, diferentes, aunque muy difíciles de lograr en un país como Guatemala, sin petróleo, sin oro, sin uranio, sin grandes riquezas, con una altísima presión demográfica y con un problema social enormemente grande. En mi época había una tasa de analfabetismo del 60% de la población y en mi tesis doctoral vi que era absolutamente imposible acabar con el analfabetismo allí porque crecía, o sea, en términos relativos disminuía, pero en cifras absolutas el analfabetismo iba subiendo. Y lo mismo se podía decir respecto a la superalimentación, se podía decir a los problemas de la vivienda, etc. Con tragedias sociales de esa envergadura, pues es difícil solucionarlo. Y de aquí llegamos un poco a la primera pregunta que me estaba haciendo usted en un principio, el porqué del libro. Bueno, pues yo quiero señalar un poco que nos corresponde quizá hoy a los que lo van a leer desde España o desde Francia o desde Chile o desde otros sitios, el que debemos de buscar soluciones estables, soluciones objetivas que tendrían que ir más allá de ese país. O sea, en ese país, quizá en estos momentos hay un gobierno que se dice socialdemócrata. Yo dudo de que pueda conseguir mucho, pero sí creo que nos encontramos en unas condiciones objetivas, con una tecnología, con una capacidad crítica tan enormemente grande, con una excedencia de recursos, unos excedentes de recursos en el mundo desarrollado, para poder arreglar los problemas de Guatemala, de Honduras, de Marruecos, de Zimbabue, de Bután, de Birmania, de muchos otros sitios, y que quizá nos corresponde a los que estamos en este lado, pues tomar en cuenta que hay volcanes que están en activo todavía allí y que también hay poetas allí, o sea, hay gente
que de la tragedia ha llegado a hacer poesía. Entonces, eso ha sido mi intención, mostrar cómo de una tragedia ha podido y puede haber poesía.